nosotros siempre es un placer estar con ustedes y bueno, quisiera empezar siempre hemos estado acá estudiando el libro de Nahum y antes de hacer la introducción al libro de Nahum quisiera dar un pequeño preámbulo o una pequeña preintroducción. Yo creo que es de conocimiento general. La semana pasada salió a la luz una cantidad de documentos impresionantes, documentos que muestran a muchísima gente, muchos de ellos presidentes de la República, reyes, deportistas, cantantes, gente que está en posiciones altas, donde estos documentos que se desclasificaron hablan y muestran acerca de su deshonestidad, ¿sí? De su avaricia, de su amor al dinero. Y es extraño porque muchos de ellos, paradójicamente, han hecho obras sociales o pertenecen muchos de ellos a ONGs. Pero esto es interesante porque yo creo, hermano, de que obviamente a la luz de estos Pandora Papers se ha demostrado que muchas veces no es así. Y lastimablemente el presidente de Ecuador, el señor Lasso, también está envuelto en esa ladronería ahí, y eso es muy triste. Y vemos cantantes, entrenadores de fútbol, artistas que por medio de la revelación de estos documentos se puede ver cuán deshonestos son, cuán amantes al dinero son, amantes a las posesiones son, y producto de ello pues les lleva a hacer cosas deshonestas. Eso es lo que hemos estado reflexionando a lo largo de estas semanas, que la moral de cada persona está intrínsecamente relacionada con el conocimiento o el entendimiento que tiene esa persona de Dios. Esto también se aplica a una familia. La moral de una familia está intrínsecamente relacionada con el conocimiento y el entendimiento de que esa familia tenga del verdadero Dios. Y esto también se aplica a una sociedad, a un país. La moral de un país está intrínsecamente relacionado, ¿sí?, con el conocimiento que ese país tenga del verdadero Dios. Por eso es que podemos entender a la luz de los hechos que esta gente que aparentemente por un lado hacen cosas buenas, pero por el otro lado hacen cosas totalmente deshonestas. Esto nosotros lo podemos explicar muy claramente ahí en el libro de Jeremías, capítulo 2 y versículo 3. No estoy empezando el sermón todavía, estoy dando solamente un pequeño preámbulo antes de empezar el sermón, la introducción. Ahí en Jeremías capítulo 2, téngale ahí en Jeremías capítulo 2, el libro de Jeremías es espectacular porque no solamente vemos que Dios hace el llamado a Jeremías y Jeremías acepta el llamado de Dios, pero lo hace de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque el trabajo que tiene el profeta Jeremías es advertir al pueblo de Judá por el inminente juicio que va a dar Dios al pueblo de Judá por su desobediencia, porque ellos se apartaron de Dios, porque ellos se confiaban mucho en ellos mismos, en su formalismo, en su ritualismo religioso, y pensaban que eso les protegía a ellos de todo mal. Entonces ahí en el libro de Jeremías, Dios, hablando a través del profeta Jeremías, Dios les hace una exhortación muy severa al pueblo de Judá. Y ahí en el capítulo 2 y versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no
retienen agua. Es decir, las dos cosas que el Señor está hablando ahí es que ellos se alejaron de Dios, se olvidaron de Dios, porque Dios es fuente de agua viva. En Él encontramos todo, en Él encontramos nuestro refugio. Él es nuestra provisión, Él es nuestro sustento. Sin embargo, ellos dejaron, y dice que ellos cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, ellos comenzaron a depender de sí mismos, de su fuerza, de su intelecto, de lo que ellos saben. Y eso sucede hoy día también. A lo largo de todo este tiempo, nosotros, o bueno, los que tenemos más de 20 años en el Evangelio, yo he podido ver gente que ha abandonado al Señor. Dios les ha mostrado lo que es Dios. Dios les ha sanado, les ha restaurado su hogar, su familia, todo, incluso les ha dado milagros. Y aún así, ellos han abandonado esa fuente de agua viva y han comenzado a depender de ellos mismos, de su dinero, de sus propiedades, de sus capacidades, de su experiencia. Es como dice la palabra de Dios ahí, sin darse cuenta, hermano, la gente cava para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. Y eso sucede. Entonces yo le pido, hermano, que por favor reflexionemos en esto. Que no sea usted cavando cisternas rotas que no pueden retener agua, hermano. La única fuente de agua viva es Dios. Y mientras estemos en el Señor, refugiados en Él, vamos a estar bien. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el libro de Nahum, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 15, que es el tema que vamos a tratar hoy día. Y el tema lo hemos puesto como título, Dios soberano. Esta es la parte 3 del estudio de este libro. Lo hemos estado haciendo así. Dice así, profecía, capítulo 1, versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus malvados y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso, así ha dicho Jehová. Aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo y sobre ti yo pondré tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Y versículo 15, he aquí sobre el monte de los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, oh Jehová, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti. El malvado pereció del todo. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y Dios es soberano.
¿Qué es lo que nos está hablando este capítulo 1 acá, que vamos a tratar hoy día en este sermón? Que Dios está en el centro de la imagen, siempre y cuando se le vea a Dios de una manera correcta. Él es el centro de cada perspectiva, Él es el centro de cada escena, siempre y cuando sea una imagen, una escena o una perspectiva correcta de Dios. Debemos de entender que Dios es soberano, Dios es absolutamente soberano, Dios determina todo, cada vida, cada decisión de cada vida individual, cada situación de cada vida individual va de un lado al otro o experimenta un resultado u otro, dependiendo obviamente de cómo esa situación o de cómo esa decisión están relacionadas con el Dios verdadero. Podemos entender con esta reflexión mucho de lo que nos ha pasado en nuestra vida. Cada decisión, cada situación en nuestra vida que hemos pasado está intrínsecamente relacionada con el hecho de conocer y de tener una relación con el Dios verdadero. Esa decisión o esas situaciones siempre van a estar relacionadas obviamente con la soberanía de Dios. Es decir, lo que el Señor nos está mostrando acá en este capítulo 1 es que Dios es el centro de todo. Él está al control de todo. Dios es el que determina todo, todas las cosas, y así es como va a ser. Dios es absolutamente soberano en todo. Dios tiene conocimiento de todo. Si nosotros, por ejemplo, pensamos un poquito en nosotros y en cada persona que conocemos, en cada persona a quien predicamos, debemos entender que en ese contexto representan vidas, y esas vidas representan destinos eternos, no solamente vidas eternas, sino también destinos eternos. Dentro de este contexto de lo que representa una vida, hay decisiones que cada uno de nosotros estamos tomando, decisiones que debemos de tomar y que tienen que ser consideradas. Hay situaciones que usted está pasando, situaciones que usted tiene que considerar, situaciones que usted está tratando con ellas y muchas veces situaciones que usted puede estar peleando con ellas. Debemos entender en este sentido que todas estas vidas, todos estos destinos, estas decisiones y estas situaciones, todas estas cosas que están involucradas en el contexto de la vida de una persona dependen de cuál es la relación que tenga esa persona con el Dios verdadero. Cada decisión, cada vida, cada situación que usted esté pasando, que usted esté tomando, que esté pensando, que esté lidiando, que esté pasando, que esté considerando, dependen de cuál es su relación con el Dios verdadero. Y no solamente eso, sino que de esto también depende de cuál es su relación o cuál será su relación con el Dios verdadero en el futuro. Y esto es lo que vemos acá en este capítulo 1, en estos versos. Vemos a un profeta que literalmente ha sido cargado. Vemos una nación necia, Asiria, y vemos a un pueblo que se le ha dado un mensaje de paz y de consuelo. Y Dios es el centro de todo, en todo esto, por así decirlo, en toda esta escena. Y Él se revela tal como es, obviamente, por medio del profeta Nahum. Dios aquí está declarando su naturaleza, está declarando su carácter, su habilidad, sus compromisos. Y obviamente como resultado de quién es Él y como resultado de lo que Él hace y como resultado de lo que Él hará, Él declara cuáles serán los resultados. Eso es lo que está diciendo acá. Es decir, que Él no solamente nos muestra la condición actual de todos estos actores, sino también Él muestra cuál será la condición futura de todos estos actores. Es decir, en este sentido estamos viendo la soberanía de Dios en absolutamente todo. Él es el centro de todo. Y es así como ha sido, es así como es y es así como será para siempre, por toda la eternidad. Haciendo un poquito de memoria de lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, el contexto de este libro obviamente está hablando del imperio asirio.
y refiriéndose a su capital, la ciudad de Nínive, una ciudad con gran poder, una ciudad en su apogeo. Eran prácticamente casi indestructibles, muy confiados en sí mismos. Confiaban ellos en su poder económico, en su poder social, en su poder político, en su poder religioso, en su poder militar. Ellos confiaban en ellos. Recuerda que para este tiempo acá en el libro de Nahum, ellos ya se habían olvidado de Dios. Por eso leímos Jeremías, capítulo 2 y versículo 13. Amados, no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y dentro de este contexto estamos viendo que ellos están muy confiados en sí mismos. Y obviamente este es el contexto en el cual Nahum empieza y escribe esta profecía donde Dios declara la destrucción no solamente del imperio asirio, sino declara la destrucción de esta ciudad de Nínive. No sé si lo dije la semana pasada o enseñé en la reunión de hombres ayer, no sé, pero quisiera completar esta idea, porque una hermana, alguien preguntó cómo es que el imperio asirio fue destruido. ¿Sí? Es muy simple, porque el imperio babilónico y los medos hicieron una alianza y ellos fueron los que destruyeron al imperio asirio. Sin embargo, este es el contexto acá, ¿no? Dios lo que está tratando acá en este libro es algo impresionante en cuanto a lo que Él es. De esto es lo que trata este libro, que mientras Dios es el centro de todo, descubrimos el futuro para Asiria y para la ciudad de Nínive. Y también descubrimos, y el Señor nos muestra cuál es el futuro para Judá y sus hijos. Dios es el que determina todo esto. Eso es cierto, fue cierto en ese tiempo y también es cierto hoy día para nosotros. Vamos a ver ahí en el versículo 1 del capítulo 1 de Nahum. Dice así: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dice ahí. Vemos que acá Dios da esta profecía a Nahum. Entendemos y aprendimos la semana pasada, me parece, que la palabra Nahum viene de una raíz hebrea que significa paz, confianza, esperanza, ¿verdad? Pero él declara destrucción, es decir, paz para su pueblo, destrucción para Nínive, paz y consuelo para los que aman a Dios, justicia y juicio para aquellos que lo rechazan. Si usted ve ahí en el versículo 1, dice la palabra profecía. Esta es una profecía escrita como un libro. ¿Sí? Eso explicaba yo el día de ayer, me parece. Obviamente esta profecía es dada por medio de una visión al profeta Nahum. Sin embargo, la palabra profecía que usted ve ahí en el versículo 1, esta palabra profecía viene del verbo en hebreo que significa cargar o levantar. Por eso es que algunas traducciones en esta parte muchas veces traducen como una carga, como algo que fue levantado o como algo que fue cargado. Eso significa esta palabra profecía ahí. Es decir, la profecía, un mensaje que fue cargado acerca o levantado para o acerca de Nínive. Y sin duda, déjeme decirle esto, que debió haber sido una carga pesada para el profeta el hecho de entregar esta profecía y escribir esta profecía en contra de la ciudad de Nínive. El entregar la palabra de Dios realmente es una carga pesada desde el punto de vista de lo que es y de lo que implica. Amados hermanos, hay personas, hay siervos de Dios que se esfuerzan por hacer que la palabra de Dios sea relevante. Es decir, ponen métodos de estudio, técnicas, cualquier cosa, y eso está bien, Pero el hecho es que la palabra de Dios es relevante
por sí sola. Nosotros no la hacemos relevante a la palabra de Dios. La palabra de Dios es relevante por sí sola, ejerce su poder por sí misma, por lo que ella es para cada uno de nosotros. Pero también entendamos que la palabra de Dios, el mensaje que nosotros predicamos, es una carga pesada por sus implicaciones con respecto al mensaje que nosotros damos. Es decir, desde el punto de vista del mensajero. Esto es, obviamente, lo que representa la palabra de Dios. Es decir, el tomar la palabra de Dios en nuestros labios y predicar la palabra de Dios. Esto es muy serio, porque el mensajero es responsable de cómo va a transmitir la palabra de Dios. Y eso es una carga pesada. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables y de eso vamos a dar cuentas. Estando yo aquí de pie delante de ustedes, yo voy a ser responsable de lo que estoy predicando, la palabra de Dios. Y eso es una carga pesada para mí, porque Dios me va a tomar cuentas de lo que yo estoy predicando, de lo que yo estoy enseñando y de cómo estoy enseñando a la iglesia. Hay una responsabilidad inherente en aquella persona en la cual en sus labios está la palabra de Dios. De ahí que hay falsos maestros, falsas denominaciones, falsos pastores que enseñan cosas distorsionadas y ellos serán tomados en cuenta de eso. Es una carga pesada, pero también es una carga pesada porque somos responsables de lo que escuchamos, de lo que aprendemos, de lo que Dios nos está hablando hoy, en este momento y en este día. Somos responsables de lo que escuchamos, de lo que aprendemos, de lo que obedecemos o no, si vivimos a la luz de ella o no, si creemos en lo que escuchamos o no. Y déjeme decirle, de eso también vamos a dar cuenta. Y en el himno que estábamos cantando hoy día fue maravilloso porque vamos a estar de rodillas delante de Dios dando cuenta de lo que hemos escuchado. Por eso también la palabra de Dios es una carga pesada, porque somos responsables de lo que estamos escuchando hoy día. Y ciertamente esto debió haber sido una carga pesada para el profeta, el hecho de entregar ese mensaje. Este libro es un libro que se escribe y lo hace Dios por medio de una visión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, obviamente, la palabra de Dios por medio del profeta. No es la palabra de Nahum, es la palabra de Dios utilizando a este profeta. Y como usted ve, el versículo 1 es una introducción muy breve. Sin embargo, ya desde el versículo 2 al versículo 15 tenemos inmediatamente lo que es Dios, cómo es Dios. Vemos a Dios siendo el centro de todo. Vemos a Dios que Él está en su poder absoluto, y esa es la verdad. Mientras usted y yo leemos este capítulo, vemos a Dios ahí. Leemos a Dios siendo como Él es en este libro. Es como que Dios nos está diciendo: hey, véanme a mí, yo estoy ahí, yo soy el gran yo soy. Eso está diciendo ahí. Y Dios se muestra ahí tal como Él es. No solamente al mundo, sino también a la iglesia. Y si alguien pregunta quién es Dios, la respuesta la tenemos ahí. Desde el versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ese es Dios. Ese es el Dios en que creemos acá en esta congregación. Veamos el versículo 2. Dice ahí: Jehová Dios es celoso, es vengador. 3 veces vemos ahí la palabra en este versículo que Dios es venganza, es vengador, es vengativo. Es Dios celoso y vengador. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa que Dios es celoso? Que paga de regreso la maldad, que Él se venga de la maldad. Eso quiere decir. Él es santo, por lo tanto su justicia es santa y absoluta. Y Dios recompensa y castiga lo correcto y castiga lo incorrecto. Él defiende lo que es correcto y destruye lo que es incorrecto. Eso está diciendo ahí. Él paga de regreso en defensa de su honor. Es decir, Él se venga cuando su honor es blasfemado, es mancillado, es vituperiado. Él se venga. Él paga de regreso en defensa de su santidad. Cuando la santidad de Dios es blasfemada, cuando la santidad de Dios es pisoteada, Dios se venga. Es un Dios vengativo. Dios paga de regreso cuando su voluntad no es hecha. Dios se venga cuando su voluntad es desatendida, cuando su voluntad es pisoteada, cuando su voluntad es desechada o despreciada. Dios se venga de todo eso. ¿Por qué? Porque Él es justo y Él es santo. Y Él dispensa justicia perfecta en todas las cosas, porque Él lo sabe todo y lo conoce todo. Jamás Dios se olvida de nada ni de nadie. Jamás lo hace. Vemos ahí la palabra de Dios que dice: Jehová es celoso y vengador. Estas dos palabras van juntas. Estas dos palabras van juntas. ¿Qué significa que Dios es celoso? Dios es celoso, escuche bien, en el sentido de lo que es suyo, de lo que a Él le pertenece. Los celos de Dios no es igual a nuestros celos, porque obviamente nosotros somos pecadores, amadores de nosotros mismos y egoístas. El celo de Dios es santo y por lo tanto Él tiene celo santo. Y defiende, obviamente Él va a defender sus derechos de que Él tiene por el hecho de ser Dios. Le pongo un ejemplo para que me entiendan. Dios, por ser soberano, Él tiene derechos en absolutamente todo. Estoy hablando la palabra derecho en un término legal. Él es Dios, por lo tanto Él tiene derechos sobre todo. Y cuando esos derechos que Él tiene por el hecho de ser Dios son atacados, son blasfemados, son rechazados, son vituperiados, entonces Dios muestra su celo por medio de la ira, derramando su venganza. Le pongo un ejemplo. Mire, Dios es celoso en contra o en cuanto a su adoración. ¿Sabe que usted y yo estamos aquí para adorarle? Hay solamente un hecho acá. Todo lo que hacemos acá es adoración a Dios. Y cuando nosotros vayamos al cielo y estemos en la presencia de Dios, vamos a estar toda la eternidad adorándole a Dios. El hombre fue creado para la adoración a Dios. Pero cuando eso no ocurre, entonces Dios actúa, porque es derecho de Dios defender cuando su adoración es atacada. ¿Por qué? Porque Dios es el único que merece adoración. Por eso Él paga de vuelta, Él se venga, Él derrama toda su ira contra la idolatría. Levítico capítulo 26, versículo 1 dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios.
Ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1 podemos leer en adelante, el apóstol Pablo les está recordando a la iglesia de dónde les sacó Dios y los milagros que ellos vieron, sí, que les sacó. Obviamente que ellos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y Moisés y todos ellos fueron bautizados, etcétera, etcétera. Pablo les está acordando de eso, pero ya desde el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó su pueblo a comer y a beber y salieron a jugar. Idolatría, se olvidaron de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 23 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la adoración a Dios. ¿Sabe usted cuál es la fábrica de hacer ídolos, de idolatría más grande que existe en todo el planeta? ¿Sabe dónde está ubicada? En su corazón. Su corazón es la fábrica más grande de hacer ídolos. Es la fábrica más grande de hacer ídolos. Dios es celoso y santo. ¿Qué quiero decirles acá, amados y hermanos, amada iglesia? Que cuando usted dirige su adoración a cualquier otra cosa que no sea Dios, eso es idolatría. Y la idolatría es pecado, y es el pecado que Dios más abomina. La vanidad en las mujeres, el dinero, las posesiones, el odio, la venganza, el nieto, la nieta, el esposo, la esposa, todo lo que ocupe el lugar que le corresponde a Dios es idolatría. Es en este punto en que usted se rebela contra Dios, es en contra de la adoración a Él, porque Él se merece ser adorado, porque Él es Dios. Él es soberano en todo, por lo tanto Él va a defender su derecho a ser adorado. Es en ese punto en que una persona o un creyente se convierte en enemigo de Dios, porque Dios reclama lo que por derecho le merece. Y es la adoración. Así que cuando usted no adora a Dios y cuando usted viola la voluntad de Dios, usted se rebela hacia Dios y Dios es su enemigo. Por esta razón, Jehová Dios es celoso, vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo contra sus enemigos. Meditemos en esto, amados hermanos, meditemos en esto. La palabra de Dios declara que nosotros nacimos como enemigos de Dios. Nacimos en pecado, Salmo 51. En pecado hemos sido concebidos. La palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, todos somos destituidos de la gloria de Dios. Somos enemigos de Dios. La palabra de Dios dice que por naturaleza somos idólatras, desde la caída de Adán. Y eso es cierto. Por naturaleza nos encontramos en oposición a Dios. Y por naturaleza violamos la palabra de Dios. Cada instante, cada palabra, cada gesto, cada acción, cada pensamiento es una constante violación a la adoración a Dios. Y obviamente en ese contexto estamos correctamente bajo su furia y mereciendo su venganza. El libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 4, dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Es lo mismo. Usted está practicando el pecado, usted está haciendo cosas que el mundo hace, usted comparte lo que el mundo hace, pensamientos, conductas, usted es enemigo de Dios. Eso es lo que está diciendo acá.
Veamos la parte B de este versículo 2. Dice ahí, la parte B dice: y se venga Dios de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Aquí la palabra enojo es muy particular. ¿Por qué? Porque la palabra enojo da a entender que es una ira enardecida. Es decir, que mientras Dios guarda sus derechos sobre su santidad, Él da justicia con equidad. Dios es justo. Él dispensa justicia con pasión. No solamente castiga el pecado, sino que odia el pecado. Él odia aquello que no representa su gloria. Él odia todo camino malvado. Él odia todo lo que está en contra de su voluntad y de su verdad. Cuando entendemos esta verdad en nuestros corazones como creyentes y la ponemos por obra, obviamente nuestro amor a Dios cambia, nuestra adoración a Dios cambia. De ahí que usted leyó el Salmo 7, porque en el Salmo 7 que usted leyó en esta semana, David no está diciendo que no tiene pecado. David enfatiza la diferencia entre el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. David lo que nos está explicando acá, o el Señor hablando a través de ese Salmo de David, es que vemos la diferencia entre el que ama la justicia y aquel que está embriagado con el pecado. Vemos al que ama a Dios y al que no ama a Dios. Vemos al que es amigo de Dios y al que no es amigo de Dios. Vemos al que Dios conoce y al que es extraño para Dios. Eso vemos en el Salmo 7. Dios conoce todo. Veamos el versículo 3. Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Escuche bien esto, nuestro Dios no es un Dios así, por así decirlo, impredecible como los dioses paganos de aquella época. Él no pierde el control como nosotros y derramamos ira y enojo sin contemplación. No, Dios no es así. Lo que Dios hace, todo lo hace perfecto en su justa medida. Él es Dios. Y a pesar de su enojo, todo está bajo control. ¿Por qué? Porque Él es sabio, Él es perfecto y Él es soberano. Y como resultado de esto, Dios muestra muchas veces, o se muestra muchas veces como un Dios de paciencia inimaginable. Paciente, tardo para la ira. Miremos alrededor del mundo. ¿Por qué Dios no destruye todo? Y vemos la moral en estas ciudades, en Europa, en todo lado. Vemos mujeres besándose, hombres besándose. Usted ve ahí un muchachito de 14, 15 años, no sabe ni qué es, si es mujer o hombre, no sabe. Y vemos cómo todo esto está tan mal. Gobiernos avalando los matrimonios homosexuales por tener algunos escaños políticos en el Congreso. Eso es basura. Pero a pesar de todo eso, ¿por qué Dios no destruye todo esto? ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia y Él desea la salvación sobre pecadores dignos de lástima. Salmo 67, versículo 2 dice así: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tardo para la ira. Dios es tardo para la ira. Pero aquí entendamos esto, amada iglesia. No tome la misericordia de Dios como debilidad de Dios. No haga eso, hermano. Porque ahí la palabra de Dios en el versículo 3 dice que Él es grande en poder. Su paciencia no disminuye su poder. Mira el versículo 8 ahí en Nahum, capítulo 1. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas
perseguirán a sus enemigos. Dios es poderoso. La misericordia de Dios no disminuye su poder, no lo hace. Este es el poder de Dios. Dios jamás olvida el pecado. Dios es soberano. Escuche con atención, los hombres no acaban con la paciencia de Dios. Dios es el que determina cuándo su paciencia se termina, cuándo su paciencia se acaba. Y cuando eso suceda, no hay nadie que pueda hacer lo contrario, nadie. Así que, como dice la palabra de Dios, busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Dios es quien determina cuando su paciencia se acaba. Y después de eso Dios lo destruye todo. Así que Dios es lento en su enojo, en su ira, pero grande en poder. Su paciencia no es debilidad, es misericordia. Así que cuando Él derrama su ira, no hay nada ni nadie quien lo detenga. Como dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 10 y versículo 31, que dice que es mejor no caer en las manos de un Dios viviente. Es mejor no caer en las manos de un Dios viviente. Y a partir del versículo 3, esto es maravilloso, hermano, porque dice ahí: Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Y va así a lo largo hasta el versículo 15. El Señor toma la naturaleza, su creación, como un ejemplo para mostrarnos a sí mismo su poder. Pero aún así esto es insignificante comparado con la inmensidad del poder de Dios. ¿Qué es lo que nos explica a partir del versículo 3? Que el hombre no controla el planeta. Dios controla el planeta. Los vientos, los mares, las montañas, los animales escuchan la voz de Dios, y la creación, los vientos, los mares, las montañas obedecen a Dios. El hombre no controla la creación. El hombre no tiene dominio sobre ella. ¿Quiere ver usted un ejemplo de rebeldía total del hombre? Mire cómo el hombre trata a este planeta, que no le pertenece. Es un mal y desobediente administrador de lo que Dios le puso ahí en el huerto del Edén, hasta el día de hoy. Y vemos calentamientos globales, vemos contaminación, vemos destrucción, incendios. La gente está preocupada, ha subido 1 grado más de temperatura en los mares, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vemos. Fríos extremos, todo eso. El hombre pecando en contra del planeta. La criatura pecando en contra de la creación. Veamos el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. El Señor es bueno, y todo lo que hace es correcto. Sus juicios son justos, sus juicios son buenos. Él conoce todo en toda perfección. Nada está oculto a sus ojos. Él lo conoce todo. Él conoce a sus hijos. Él conoce bien a sus enemigos. Él conoce a quienes se acercan y buscan perdón. Él conoce todo. Conoce a quienes se deleitan en el pecado. Así que sus juicios reflejan sabiduría y santidad. Su enojo es justo, sus juicios son justos. Y a pesar de todo esto, dice la palabra de Dios ahí que Dios es fortaleza para los que confían en Él. Dios es fortaleza para los que confían en Él. Él conoce a los que se refugian en Él. Vamos de vuelta al versículo 3. ¿Qué dice ahí? Y no tendrá por inocente al culpable.
Capítulo 1, versículo 3, dice ahí, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Sabe? A veces, bueno, los que más o menos venimos de un contexto católico, a veces se ha formado esa imagen de Dios como un viejito ahí en una casa, en una cabaña bonita, ¿no? Y que Él se olvida de nuestro pecado, ¿verdad? Y que como que Él va y barre el pecado y lo mete debajo de la alfombra y no pasa nada, como que no hubiese pasado nada. Dios no es así, nosotros somos así. Ocultamos, aparentamos, engañamos, fingimos, mentimos. Pero Dios no es así. Dice la palabra que Él no tendrá por inocente al culpable. En este punto, amados hermanos, considere lo que vamos a aprender. Porque refugiarse en el Señor implica reconocer mi pecado y por lo tanto reconocer que necesito el perdón de Dios. Escuche, usted no se refugia en su bondad, porque la bondad suya no le salva. Usted no se refugia en una religión, porque su religión no le salva. Usted no puede refugiarse en sus méritos, porque sus méritos no le salvan. Por más buenos y loables que sean, no le salvan. Usted se refugia es en el Señor. Y cuando eso sucede, usted es salvo y está a salvo, no solamente en este tiempo temporal, sino también por toda la eternidad. Esto nos lleva a hacernos una pregunta muy simple. ¿Por qué nos refugiamos y de qué somos salvos? La respuesta también es muy simple. Nos estamos refugiando y estamos siendo salvados de la ira de Dios con respecto al pecado. De eso es que tenemos que refugiarnos, de la ira de Dios. Porque Dios odia el pecado, aborrece el pecado. Sin embargo, de esto Dios ha provisto de un refugio para que podamos confiar en Él. Y ese refugio es nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo. Es en Jesús por quien llegamos a ser perdonados, redimidos, justificados, santificados y salvos. Le digo esto porque mientras que Jesús moría en la cruz, el celo de Dios fue sobre la vida de Jesucristo. Mientras Jesucristo estaba en la cruz, el pecado fue absorbido por Jesucristo y usted y yo podemos ser libres de todo pecado por Él en la cruz. Mientras que Jesucristo estaba en la cruz, la furia de Dios fue satisfecha. Mientras que Jesucristo estaba en la cruz, toda la ira, todo el perdón que por ley nos correspondía fue absorbido por Jesucristo. Isaías 53 dice que por sus llagas somos sanados. Mientras Él estaba herido en la cruz, usted y yo podemos ser sanos. Mientras Él estaba en la cruz, cada gota de su sangre limpia todos mis pecados. Eso dice la palabra de Dios. Jesús es mi refugio, es el único lugar seguro donde podemos estar libres y a salvos de la ira y del juicio de Dios. La pregunta es, ¿ha tomado su refugio usted con Él? Déjeme decirle esto, hermano, porque si usted confía en otra cosa que no sea de Dios, usted se encontrará con la ira de Dios.
Dios es bueno al darnos a Jesucristo como nuestro refugio. Jesús es la misericordia de Dios. Dios es bueno, amados. La palabra de Dios ahí en Efesios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia sois salvos. Damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia se ha mostrado con nuestro amado Jesucristo en nuestras vidas. Si tú estás viendo este video, estás escuchando esta palabra, y si Dios te ha hablado, y de pronto te has alejado de Dios, te has olvidado de Dios, o no conoces quién es Dios, te invito a que tú vengas hoy a los caminos de Dios y puedas reconciliarte y conocerle verdaderamente a Él. Y dile: Señor, perdona mis pecados, reconozco que me he alejado de ti y quiero hoy que tú seas el Señor de mi vida. Ven y sé el Señor de mi vida. Si tú has hecho esta oración, hay fiesta y gozo en los cielos. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.